Para lo que en la clase anterior iniciamos la parte teórica de lo que es evaporación, ¿no? Y dijimos que el objetivo de la evaporación era concentrar una solución que está compuesta por un soluto y por un solvente que generalmente es volátil, y en el caso de la evaporación, ese solvente generalmente es agua. Que para seleccionar el determinado equipo de evaporación, primero debemos estudiar muy bien las características del fluido que vamos a evaporar, eh, dentro de las cuales deberíamos ver pues ciertas características a enunciar: la concentración, la espuma, la sensibilidad a la temperatura, las costras, eh, qué tipo de material de construcción vamos a poder usar dependiendo de lo que vamos a procesar. Y bueno, todas las propiedades físico-químicas de la solución a evaporar, ¿no? Como C sub P, punto de congelamiento, toxicidad, explosiones peligrosas cuando llegan al punto de ebullición, o liberación de gases de repente de la solución cuando se llega al punto de ebullición. En todas esas consideraciones debemos tomar. Entonces, después hablamos de cada una de estas propiedades y entramos digamos, a definir la forma de operación de los evaporadores, ¿ok? Entonces, en general, el fluido que calienta siempre va a ser vapor proveniente de un caldero, y al cual quedamos en que le vamos a llamar steam. Se puede utilizar vapor de alta presión o de baja presión. Eso dependerá de la temperatura que necesitamos administrar. Por supuesto que el de alta presión tiene un costo de servicio mayor que el de una presión baja, ¿no? Porque después entramos a las formas de operación de los evaporadores. Los evaporadores pueden ser de simple efecto o de múltiple efecto. Entonces, si cuando hablamos de simple efecto, es que tenemos un solo evaporador, en la cual entra la alimentación, sale el vapor y sale el producto, ¿no? Y se usa steam como medio de calentamiento. Y si tenemos múltiples efectos, podemos tener doble, triple, dependiendo del número de evaporadores que tengamos. Con esto se puede mejorar bastante digamos, la economía de la operación, ¿no? Porque usamos el vapor producto de la ebullición del agua, de la solución, más que del agua, producto de la ebullición de la solución, para calentar. Lo introducimos en la parte de la coraza donde va el steam, ¿ok? Entonces, con eso utilizamos menos steam proveniente del caldero y ahorramos costos operativos, como son el combustible y la electricidad, ¿no? Un caldero funciona con un combustible y con una electricidad y con agua de tratamiento. Todo es todo un sistema, ¿no? Son costos de servicios que son operativos y que significan un buen porcentaje en la rentabilidad del proyecto. Ok, entonces después hablamos de los tipos de evaporadores. Ahí en general teníamos tubos cortos, tubos largos y película agitada, ¿no? Y dentro de este conjunto de características de evaporadores, especialmente cuando los tubos son largos, ahí habrían algunas diferencias en la forma como opera cada uno de estos equipos. Entonces, podrían ser de circulación forzada, si utilizan bombas dentro de la unidad, película ascendente y película descendente. También hay circulación natural, ¿no? Estos últimos de ascendente y descendente funcionan simplemente
sin bombas de circulación natural. Ahora, también puede ser que la alimentación entra y salga una vez del evaporador, o en cuyo caso ese tipo de operación se llama una vez al través, ¿no? Es como llaman one through. Es una vez entra y sale. O puede ser de circulación en la cual probablemente parte de la alimentación sale una vez y otro porcentaje se queda dentro del equipo para mezclarse con nueva alimentación y volver a pasar por los tubos para ser evaporada, ¿no? Hasta que se consiga la concentración. Y los evaporadores de película agitada, que estos sí se parecen en muchos a tanques, ¿no? A tanques de agitación. Ok, aquí tenemos algunos coeficientes típicos de, de evaporadores, ¿no? Aquí ya corregí esto de que es 1500. Y bueno, dependiendo del tipo, podríamos tener diferentes coeficientes globales. Ya, después entramos a la descripción de más o menos de cada uno de estos evaporadores, cosa que ya hicimos. A ver, podemos resumir. Este es uno, evaporadores de tubos largos de película ascendente. Aquí no hay ninguna bomba, esto tiene circulación natural, que también podría ser no solamente una vez, sino también podría ser dos veces o tres veces, depende. Aquí regresa, ¿no? Podría trabajar también en circulación. Eh, este tipo de circulación forzada, aquí se tiene el intercambiador, la parte donde se mezcla, y acá tienen una bomba, ¿no? Por eso que decimos que es un evaporador de circulación forzada. Y después tenemos el de película agitada, ¿no? Eso parece un tanque de agitación. Bien, creo que aquí fue donde nos quedamos. Hasta acá llegamos. Creo que definimos lo que era capacidad y lo que era la economía. Y ahí creo que nos quedamos, me parece. ¿Están de acuerdo? ¿Nos quedamos en este punto? En ¿O capacidad usted? del evaporador, profesor. Ujú. Sí. Sí. Ajá. Ujú. Claro. Ahí quedamos. Entonces empezamos de acá. Estas son formas de cuantificar el comportamiento de un evaporador, viendo cuántas libras evapora por steam alimentado al evaporador, ¿no? Y también viendo cuánto es el consumo de vapor y evidentemente la capacidad, eso es cuánto calor le vamos a dar, está relacionada con el consumo de vapor. Ok, entonces, la ecuación que vamos a aplicar de diseño para evaporadores es esta. Cantidad de calor, la velocidad de calor, flujo de calor, es igual al coeficiente global por el área por un delta de T. En este caso, este delta de T va a ser la diferencia entre el fluido que calienta, que es el vapor, a determinada presión, y la temperatura de ebullición de la solución, porque esa es la condición. Para que pueda evaporarse, tiene que llegar al punto de ebullición. Entonces tenemos que darle suficiente calor para que eso ocurra. Ok, generalmente el coeficiente global es conocido en los evaporadores, dependiendo de la forma del equipo y lo que generalmente se pide es el área, ¿no? De qué tamaño va a ser este evaporador. Entonces, hay varias circunstancias que dependen de la operación. Muchas veces depende de la cantidad de calor que se administra o no. Eso va a depender mucho de en qué condición está entrando la alimentación, ¿no? Entonces, si la alimentación puede entrar en el punto de ebullición de la solución, puede entrar
lejos de ese punto, o sea, puede ser fría, en cuyo caso tenemos que darle calor para que llegue al punto, o también puede ser que esté por encima del punto de ebullición de la solución, en cuyo caso simplemente se evapora espontáneamente, ¿no? Es lo que llamamos evaporación flash. Entonces, por eso se dice aquí que la capacidad es proporcional a Q si la alimentación está en el punto de ebullición, que corresponde a la presión absoluta en el espacio de vapor. La capacidad se va a reducir para un valor dado de Q si la alimentación está fría y tiene que usarse adicional flujo de calor para llevarla al punto de ebullición. Y la capacidad va a ser mayor que un valor dado de Q si que la alimentación está arriba de su punto de ebullición en la fase vapor. Una porción de la alimentación se evapora espontáneamente. Y este proceso se llama evaporación flash. Entonces, de acuerdo a la condición de la alimentación, podríamos ver si la capacidad va a ser proporcional, mayor o menor que un valor dado de Q, ¿no? Ok, entonces también se está diciendo que la caída de temperatura va a depender de la solución que vaya a ser evaporada, ¿no? La diferencia de la presión entre la chaqueta del steam y digamos, y el vapor arriba del líquido en ebullición, ¿no? La presión que vaya a tener el vapor en el espacio de vapor del evaporador. Y también de la altura del líquido en los tubos. También esto da una presión adicional, especialmente los intercambiadores de tubos largos. A ver, cuando la solución tiene características del agua pura, su punto de ebullición, ok, vamos a poder usar las tablas de vapor, ¿no? Si la presión es conocida. Ok, las tablas de vapor se usan esencialmente para el fluido caliente, el steam, ¿no? Pero, porque ese simplemente sabemos que es vapor. Pero cuando tenemos soluciones que no sean lo suficientemente diluidas para considerarlos como si fuera agua, ahí sí vamos a tener que usar los diagramas de entalpía, concentración, para hallar, digamos, la entalpía de la solución concentrada o la entalpía de la solución que vaya a entrar, ¿no? Cuando es solución diluida, podemos simplemente esas entalpías de cambio de estado o de fases, ¿no? Fase líquida, la fase vapor, la podemos usar, sacar de las tablas de vapor, no hay problema. Pero si no tiene estas características del agua pura, entonces ya no lo podemos usar para la parte del steam, pero ya no lo vamos a usar para la solución, ¿no? Ahora, el punto de ebullición de la solución también se afecta con la elevación del punto de ebullición y la elevación del punto de ebullición y la altura del líquido. Esencialmente con la elevación del punto de ebullición, o sea, el punto de ebullición de una solución puede estar afectado por la concentración del soluto, que hace variar ese punto de ebullición. O sea, ya no podemos considerar que ese es el punto de ebullición del agua, sino vamos a tener que ver cuál es realmente la temperatura de ebullición de la solución concentrada. Y entonces, la diferencia entre el punto de ebullición de la solución y la temperatura de ebullición del agua pura, que esa siempre vamos a saberla, esa diferencia le llamamos elevación del punto de ebullición, ¿no? Ok, entonces ahora para hallar la verdadera temperatura de la solución concentrada, estamos hablando ya de soluciones concentradas.
en las que ya no podemos asumir que van a hervir a la temperatura del agua. Entonces, aquí vamos a recurrir a esta regla empírica que le llamamos regla de Dury y que se tiene que construir para las diferentes sales. Generalmente son sales lo que nosotros concentramos, que queremos concentrar, ¿no? Entonces, simplemente preparamos sales, soluciones a diferentes composiciones de soluto y lo hervimos. Lo hervimos y tomamos la temperatura pues, de ebullición de la solución. Y entonces nosotros vamos a saber cuál sería la temperatura de ebullición del agua en ese momento y graficamos este tipo de gráfico, ¿no? O sea, todos estos son composiciones, fracciones molares de la sal que tenemos. Y estos dos valores, lo medimos, esto ya sabemos cuál va a ser la temperatura de ebullición del agua. Y entonces simplemente es esta la que medimos, ¿no? En general dice que la presión de vapor en la mayoría de las soluciones es menor que la del agua a la misma temperatura. Ok, entonces esta regla establece una relación lineal entre la temperatura de ebullición de la solución y la temperatura de ebullición del agua pura. Ok, aquí tenemos el ejemplo de este gráfico, ¿no? Siempre podemos recurrir a los libros de físico-química para ver este tipo de gráficos, ¿no? Este es específico para el hidróxido de sodio. Entonces aquí tenemos diferentes concentraciones, empezando desde 0, 0,1 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, si sabemos la temperatura de ebullición del agua a la presión que se esté trabajando, a la misma presión tiene que ser, podemos ir a la composición que corresponda y obtener la ebullición, la temperatura real de la ebullición de la solución. Ok, la diferencia de estas dos temperaturas le llamamos elevación del punto de ebullición. Ok, entonces si estamos ya en soluciones concentradas, ya no podemos seguir trabajando con, no podemos seguir trabajando con las tablas de vapor en cuanto corresponda a la alimentación. Y entonces sí vamos a tener que sacar las entalpías de los gráficos de entalpías, concentración para el azar que, que, que tengamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el hidróxido de sodio, este es un ejemplo de diagrama de entalpía, concentración. Dependiendo de la concentración de la sal y la temperatura que esté, las entalpías van a ser diferentes, ¿no? Si tenemos 0,1 y queremos concentrar a 0,5 o a 0,6, entonces de este gráfico obtenemos la temperatura. Supongamos que las temperaturas que queremos saber, 200 está por acá, por ejemplo. A 200 grados tenemos que una composición de 0,15, entonces la entalpía que queremos va a estar acá, pues, ¿no? Y esa sería la alimentación. Ahora queremos concentrarlo a 0,6 y también debemos saber a qué temperatura va a salir. Y entonces tendríamos otra entalpía, ¿no? Esto es para hacer el balance los balances de energía, ¿no? Porque para hacer balance de energía necesitamos, aparte del C sub P, en algunos casos vamos a necesitar estas entalpías, ¿no?
para hacer, digamos, el calor que entra igual al calor que sale, ¿no? Ok. Entonces, esos son más o menos las tablas y gráficos que deberíamos tener a mano para resolver los problemas de evaporación. Ahora, eh, los evaporadores también pueden, de múltiple efecto, pueden trabajar en forma de paralela, que es más o menos lo mismo que tuvimos en intercambiadores. Los fluido caliente y frío entran en el mismo punto, pero a eso le llamamos ahora alimentación hacia adelante, en el caso digamos, de evaporadores. Entonces aquí tenemos la alimentación, que es el fluido frío que queremos evaporar, y este es el fluido que calienta, este vapor que viene del caldero, el steam. ¿Ok? Y entonces entra la alimentación y te va a salir el licor o el producto o la solución concentrada, que le llamamos licor por eso, y el vapor, ¿no? Entonces, en este caso, justamente este vapor va a ser utilizado para calentar la alimentación que vaya a entrar a la segunda etapa. Entonces se entra a la zona de vapor del steam. Con eso vamos a seguir evaporando, ¿no? Y, y digamos, el licor de la primera etapa pasará a la segunda y saldrá a una situación más concentrada y así sucesivamente hasta que obtengamos el XP que queremos, ¿no? O sea, conseguimos esta concentración en varias etapas. Como las presiones, fruto de la ebullición, aquí se provoca una presión diferente a la que entró la alimentación, una presión que va a ser la presión también del vapor. O sea, la presión que hay aquí, a esta presión sale este vapor. Ok, entonces, y en esta forma, P simplemente circula en forma natural de mayor a menor presión. Todas estas presiones son en este sentido. P1 es mayor que P2 y mayor que P3. Entonces todo va a fluir. Ok, la otra opción va a ser alimentación hacia atrás. Entonces, en ese caso, esta F es alimentada en la última. El vapor sigue siendo alimentado, el steam sigue siendo alimentado en la primera unidad, pero esta alimentación va a ser ingresada aquí y el producto va a salir por acá, ¿no? Pero sí, ahí sí vamos a tener la situación de usar bombas porque el líquido tiene que ser también transportado y entonces aquí vamos a tener que colocar bombas para poder transportar el líquido, ¿no? Porque estamos yendo en contra de la presión. Y eso le llamamos alimentación hacia atrás. Entonces, ok, ese es el caso, ¿no? En la primera, aquí entra la alimentación y la solución va a tener que salir en la última. El vapor sí entra en la primera. Y no el vapor, el steam, como hemos dicho que le vamos a llamar steam a esto, ¿no? El steam entra en la primera unidad y los vapores son transferidos a la zona del steam de SASB, ¿no? A la zona del steam de los otros evaporadores, ¿no? Y aquí tendremos que usar bombas, definitivamente. Ok, entonces digamos, estamos hablando de diferentes formas de operar que puede hacer.
Probablemente la alimentación hacia atrás nos va a tener efectos, dice, de mejor economía. Que la alimentación hacia adelante. Ok, llegamos al fin. Bueno, entonces, volviendo al punto de lo que es la evaluación de los evaporadores, entonces, recuerden las definiciones de capacidad, economía. Para el problema que vamos a hacer, ¿ok? Entonces, los problemas de evaporación se reducen a ser, en general, balance de masa y balance de energía. Una vez que tenemos esa situación, ya definitivamente no hay mayor problema en evaporación. Aplicar las definiciones y que nos están pidiendo capacidad, economía, y si por A o B hay elevación del punto de ebullición, bueno, hay que calcular cuánto sería esa elevación para considerarla en el balance de energía, ¿no? Ok, entonces aquí tenemos un problema en que nos están pidiendo a diferentes condiciones de la alimentación calcular el consumo de vapor, la economía y el área. Si la alimentación está a 125 grados Fahrenheit, si está a 70 o si está a 200. Nos dicen que el calor latente de vaporización de la solución de coloides se puede tomar como la del agua pura, o sea, vamos a trabajar con las tablas de vapor. Y nos dan el C supercalor específico. Bien, entonces en este caso tenemos una solución de coloides que quieren concentrarla de 10 al 50% en un evaporador de simple efecto. Y con eso vamos a utilizar el steam, ¿no? Ese vapor disponible a la presión manométrica, ese es el steam, a la presión de 15 libras por pulgada, y entre paréntesis nos dan la temperatura que corresponde
a ese steam, y entonces ya no tenemos necesidad de ir a la tabla de vapor, ¿ok? Caso contrario, ustedes tendrían que, a la presión absoluta, en este caso, habría que sumarle a la presión manométrica lo que corresponde a una atmósfera, y a esa presión verían qué temperatura está. Entonces, a esa presión ven las temperaturas que corresponden. En este caso, a 15 más 14,7 va a corresponder 249, ¿ok? Después, nos dan la presión justo de el espacio de vapor. Dice que es 4 pulgadas absolutas de mercurio. Ok, entonces con eso nos están dando la presión que va a existir en la zona de vapor. Y con eso también nos están dando, si consideramos que todo es agua, también a esa presión podríamos ver de la tabla de vapor cuál es la temperatura. Pero en este caso ya nos están diciendo que esa presión, el punto de ebullición del agua va a ser 125. O sea, ya no tenemos ese problemita. Pero eso no sucede siempre, porque basta con que les den la presión para que ustedes vayan a estimar cuál es la temperatura. Y generalmente se da la presión, no se da la temperatura. La temperatura la sacan de la tabla de vapor. Es un dato, ¿no? Ok, entonces la alimentación va a consistir de 55.000 libras y nos dan el coeficiente global. Y también nos están diciendo que la solución tiene una despreciable elevación del punto de ebullición y despreciable calor de solución. Entonces no tenemos problemas. Y nos piden calcular el consumo de vapor, la economía y el área. Si la alimentación está primero a 125, después a 70 y después a 200. Ok, entonces lo primero que tenemos que hacer es interpretar este problema, ¿no? Y ver qué datos tenemos. Parece que tenemos casi todos los datos, por lo menos tenemos todas las temperaturas. Ya no tenemos que buscar en las tablas de vapor, ¿ok? Entonces, interpretemos, ¿no? Ok, aquí tenemos el steam que viene del caldero. Ok, aquí tenemos el S, ¿no es cierto? Tenemos la alimentación, a la cual la vamos a evaporar para concentrar, ¿no es cierto? Entonces, la alimentación entra y sale el vapor y sale P. Y la alimentación está a 0,10, ¿ok? Entonces, aquí hay un XF que va a ser 0,1 y se quiere concentrar a 0,5. Y acá hay un XP que es 0,5. Ok. Entonces, primero empezamos con la alimentación a 125. A ver, ¿qué más datos sabemos? Tenemos también la temperatura de este vapor, ¿no? Este steam, sabemos la temperatura. Y tenemos la temperatura de Weiss, o sea, nos dan la presión aquí. Para que haya vapor ha tenido que estar este sistema está en equilibrio y en estado estacionario. Entonces, vapor y líquido salen a la misma temperatura. Entonces, y esa temperatura es la temperatura de ebullición de la solución. En este caso es 125. Entonces, ya sabemos acá que la temperatura es 125 a la presión de 4 pulgadas de mercurio. Entonces, lo primero que hacemos es un balance global
y también un balance de componentes, ¿no es cierto? Entonces, balance global de masa sería lo que entra y lo que sale. F es igual a B más P. Ya veremos el balance de energía después. Este es de masa. En este global de masa hacemos simplemente lo que entró y lo que salió. Ya después hacemos un balance de componente y tenemos las composiciones de dónde a dónde van y tendríamos que determinar los flujos, ¿no? Entonces, por supuesto que en el vapor no solo sale agua, ¿no? De que la composición del agua aquí es uno. Aquí no hay soluto. El soluto está entre el F y el P. Entonces, eso nos hace fácilmente el cálculo del balance de masa, ¿no? A ver, ¿quién me dice? F es 55.000. ¿Cuánto vale B y cuánto vale P? ¿Nadie se anima? Bien, entonces simplemente si hacemos el balance global, ya habíamos dicho que F es igual a B más P, y si hacemos balance de componentes, bueno, la alimentación, vamos a hacer el balance soluto. Entonces simplemente la alimentación, el flujo por la composición va a ser igual al flujo del producto por su composición, ¿no? Entonces con eso nos va a salir el valor del flujo del producto. Y vapor va a ser pues la diferencia, ¿no? Entonces, ya con eso hemos hecho el balance de masa. Ok, entonces ahora nos queda hacer el balance de energía. Ok, entonces aquí tenemos el vapor que entra, da su calor y sale como condensado acá también. Este es calor saturado, ok. Este vapor y este líquido. Ok, entonces también hacemos un balance global de energía. Entonces, entra el vapor, steam y F, ¿no? Lo que pueda tener F en su flujo de energía. Y sale, el vapor se lleva, el producto también se lleva, y aquí también este condensado también se va a llevar. ¿Ok? Ok, así estrictamente hablando, vamos a ver qué entra con el steam y la alimentación y sale la fase líquida de este vapor y aquí ya, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer del balance de energía. Entonces, hagámoslo. Bueno, antes de eso, necesitamos, antes del balance de energía, necesitamos todas las entalpías.
Ok, empezamos. A 29.7 es la tabla de vapor, la entalpía de cambio de fase es esta, vapor saturado, ¿ok? Sería esta. Y la entalpía de la zona de vapor a 4 pulgadas de mercurio, esta, la cambiamos, ese es puro vapor ya, esto sería esta cantidad, HB en este caso. Entonces ya tenemos la energía que se lleva el vapor y, y la que administra esto, ¿no? Ahora, el calor específico de la solución y empezamos a 125. Ok, a 125 está justo en el cambio en la temperatura de ebullición, ¿no? Bueno, pero primero vamos a hacer el balance de energía, ya después aplicamos. Es la alimentación, la respuesta A, ¿no? La alimentación está a 125. Ya, entonces primero hacemos el balance de energía. Ok, entonces calor que entra. El calor que entra es el que entra por la alimentación, el que entra por el vapor en su fase de vapor, entonces entalpía de vapor, y lo que sale es el flujo del vapor producto de la ebullición con su entalpía, y también el producto que sale eh, MS sub P delta de T, ¿no? O sea, la temperatura del producto menos una temperatura de referencia, ¿ok? T va a ser la temperatura de referencia. Y también va a salir pues la masa de vapor por la entalpía del líquido. Esto lo podemos simplificar y entonces estas diferencias de aquí, esto simplemente es lambda, el cambio de estado, ¿no? La diferencia es el lambda que hemos no calculado, sino leído de la tabla de vapor del Stigma. Entonces, que continuamos nos queda es tanto la masa de vapor, producto de la ebullición, más la masa del producto por C sub P por T menos T. T es una temperatura de referencia. Eh, digamos que acá le cambiamos el orden y sería la alimentación, ¿no? Esta sería la ecuación general. Estando en este punto, tenemos que escoger una temperatura de referencia. Entonces, ustedes pueden coger 25, que es depende de las que salen de las tablas, pero también es factible utilizar una temperatura que me simplifique el balance. Entonces, mi temperatura de referencia va a ser justo la temperatura de ebullición. Ok, aquí podríamos simplificar. O sea, ese sería el flujo por la entalpía del cambio de estado. Y ya, aquí tendríamos que buscar, no buscar, ya establezco la T igual a 125, es mi temperatura de referencia. Entonces, ahí es cuando me es beneficioso haber hecho eso, porque cuando la alimentación está a 125, este término se va a eliminar, porque justamente la temperatura de referencia es igual a la temperatura de ebullición de la alimentación en este caso, ¿no? ¿Y cuál sería la temperatura del producto? Esta es 125, porque yo estoy estableciendo que es 125 aquí. Ok, y entonces, ¿a qué temperatura está saliendo el producto? A ver, ¿quién me dice?
Pregunta, ¿cuál sería la temperatura de salida del producto? ¿Cuál sería T sub P? A ver, ¿quién me dice? ¿A quién se le ocurre algo? Este es un sistema que está en equilibrio, que vapor y líquido está en equilibrio. ¿Qué sucede cuando vapor y líquido están en equilibrio? ¿Tiene la misma temperatura? Efectivamente, tiene la misma temperatura. ¿Ok? Entonces nosotros hacemos cálculos en el equilibrio y en estado estacionario, ¿no? Y tiene la misma temperatura. Eso es claro lo que tienen que tener, recordar de termodinámica, ¿ok? Ok, entonces los productos van a estar también a 125. Entonces, simplemente se va a eliminar, pues. Entonces no va a quedar que la entalpía del vapor, el cambio de estado, igual al flujo por el, simplemente no va a quedar esto. El flujo por la entalpía del vapor va a ser el flujo del steam por su entalpía, que ya la habíamos obtenido. Entonces los otros términos se van a eliminar. Y no, acá tengo que borrar esto porque si no me lo va a dejar ahí. Pero borrado, ahí listo. Ya. Ok. Ok, entonces se elimina y nos sale pues justo lo que nos estaban pidiendo. El flujo del steam, ¿no? Eso era lo que nos estaban pidiendo. Bien, entonces si ya tenemos el flujo del steam, pasamos a calcular la economía. La economía es el flujo del vapor proveniente de la ebullición de líquido, ¿no es cierto? Los 44.000 que habíamos calculado antes. Y digamos, acabamos de obtener el flujo del steam. Entonces, es una economía más o menos buena, cercana a 9, 0.9. ¿Ok? Ese es en el caso en que esté en el punto de ebullición. No llega a ser 1, pero está muy cercano. ¿Ok? Después nos habían preguntado por el área. Bueno, ya podemos calcular la capacidad, ¿no? Simplemente el calor está dado por el vapor, el steam, flujo de, flujo de steam por su entalpía de cambio de estado. ¿Ok? Esa sería la capacidad dividido entre U y aquí la diferencia de temperaturas de temperatura del steam, menos la temperatura de ebullición. Este siempre va a ser 125 en los tres casos. Ok, entonces ahí nos va a salir que el área es 725. Este sería el caso en que la alimentación está en el punto de ebullición de la solución. ¿Ok? Ok, entonces ahora nos quedaría el otro caso. Vayan comparando, o sea, vayan apuntando cuánto sale el área, cuánto sale la economía, para ver cómo es que variando la temperatura de la alimentación, está variando
está variando la capacidad, está variando, no se preguntó por la capacidad, pero ya está acá. Está variando la economía y las áreas, ¿no? Y el consumo de vapor, por supuesto. Ok, entonces ahora en la misma ecuación, el balance de masa es el mismo, eso ya está dado. Solamente vamos a cambiar que la temperatura ahora sea 70. Entonces, en este caso, la alimentación está a 70, ¿no? Ya no va a estar a 125, ya no se va a eliminar. Ok, la ecuación sí sigue siendo la misma y mi temperatura de referencia no la he cambiado, sigue siendo también 125. Lo que va a cambiar es la temperatura de la alimentación. Ok, entonces aquí vamos a tener el calor que entra por steam más el de la alimentación es igual sería el que sale, la del vapor, más la de los productos. Ok, entonces seguimos con que el vapor y el líquido están en equilibrio. Y entonces el producto también va a salir a 125. Como mi referencia sigue siendo 125, esta parte se va a eliminar, pero lo que no se va a eliminar va a ser la parte de la alimentación. Ok, entonces aquí tenemos el calor que se le está dando, el steam, se va a tener que ser igual a lo que se lleva el vapor eh, y a lo que a la alimentación también, que ya está a 70, no está a 125. Y finalmente de aquí podemos calcular, si dividimos entre la entalpía del steam, nos va a salir 50.460. Y la economía sería el flujo de vapor entre el flujo de steam. Y eso va a salir pues mucho menos, ¿no? 0,87. El anterior era 0,9 algo, ¿no? Ahora vamos a tener que esta economía va a ser 0,87. Ahí el área, ¿ustedes qué dicen? ¿El área va a ser más pequeña o más grande? ¿Se va a necesitar menos o mayor área? Se va a necesitar más área, pues, ¿no? Más área de calentamiento. Ok, entonces en la ecuación de diseño, la temperatura de ebullición sigue siendo 125 y la temperatura del steam sigue siendo 249. Lo que ha variado es el flujo de vapor, que es más. Finalmente el área va a ser un poquito más grande, ¿no? La otra era como 725 al 720, por ahí, no sé, no recuerdo bien. Ahora se necesita una área más grande, 769. De ahí le aumentamos el número de tubos o le aumentamos la longitud de los tubos. Bueno, esa es una decisión que va a depender del espacio en donde se vaya a colocar el evaporador. Bueno, entonces ya tenemos la economía, el área y el consumo de vapor. Esos son los tres puntos que se pedían cuando la alimentación estaba a 70, ¿no?
A ver, ustedes hacen entonces cuando está, ¿a qué temperatura dice que debe estar? A más de la... A más de... Ok, a 200. Eso es mucho más que la temperatura de ebullición. A ver, ¿cómo haríamos? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale el consumo de vapor? A ver, les dejo para que ustedes hagan. Ahí les dejo la fórmula, a ver, para que simplemente cambien la temperatura de la alimentación. Bien, entonces vamos al caso 3. Ok, en este caso la alimentación va a estar a 200. Seguimos con que los productos van a salir a la misma temperatura de vapor, o sea, 125, entonces se va a anular eso. Pero la alimentación sí no se anula, porque la alimentación está a 200, entonces el flujo del steam simplemente está dado por este balance de energía, y donde el flujo va a salir 43.660. Entonces ahora dividimos el flujo de vapor, los 44.000 eran, ¿no? Entre los 43.000, y esto sí no sale más de uno, ¿no? Lo que era de esperar, ¿no? Porque la temperatura de la alimentación está por encima del punto de ebullición, así que va a haber parte de esa alimentación, se va a evaporar espontáneamente, y la cantidad de vapor que le podemos administrar va a ser menor. Entonces de ahí podemos calcular el área dividiendo el calor. La capacidad va a ser el flujo de vapor por el calor latente en este caso. El flujo es 43.660 por este lambda, dividido entre el coeficiente global y la diferencia de temperaturas, ¿no? Del steam con la temperatura de ebullición, que siempre sigue siendo 125. Y entonces en ese caso el área nos sale 666 pies cuadrados. ¿Alguna pregunta, jóvenes, acerca de esto? Cualquier duda, siéntanse libres de hacerla.
Profesora, para saber la temperatura del steam es lo que nos dan de datos de 200 grados Fahrenheit o cómo salió el 249 aquí. Ah, de la tabla de vapor. Ah, Pero ya. en este caso, ya nos la dieron de dato, ¿no? Se lo he puesto porque más o menos. Aquí está, ¿ves? Ah, ya. 249. Pero no, cierto que normalmente no dan esa temperatura. Se da solo la presión. Y tienen que ir de la tabla de presión a la presión absoluta y ver a esa presión absoluta vapor saturado, ¿no? El de cambio de estado. ¿Cuál es este? Bueno, definitivamente a esa presión va a haber una temperatura, pero a esa misma presión va a haber una entalpía de líquido, del cambio de estado y del vapor, ¿no? Entonces ustedes escogen la del centro. No, es la del centro, porque a ver si ustedes ven en esta ecuación, hablando estrictamente, he hecho el balance con este, el flujo del vapor cuando entra en su fase vapor, y aquí está el flujo de vapor cuando sale en su fase líquida. Pero la diferencia de estos dos entalpías es justamente el lambda, ¿no? El cambio de estado, por eso que de frente podemos usar la del centro, y también podemos usar eso, pero en este caso es mejor usar la del cambio de estado, que es lo mismo. Estas dos nos van a dar lo mismo acá. Y nos olvidamos del condensado del steam, ya nos olvidamos. Pero ya lo hemos tenido en cuenta en el balance, ¿no? Generalmente no lo toman en cuenta, pero es que están obviando pasos, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? No se olviden que estos son trabajos en el equilibrio. Todo lo que calculamos es en el equilibrio. Ahora, después en la situación real, nosotros podemos conseguir o utilizar un porcentaje del equilibrio, ¿no? Y hacemos el diseño a un determinado porcentaje del equilibrio. Porque es una condición ideal hacer los cálculos, ¿no? Pero para nosotros hacemos así y después ya nos ponemos en la realidad. Ok, entonces queda establecido que estos cálculos están hechos en el equilibrio y en estado estacionario, ¿no? Entonces son las bases de diseño. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Bueno, entonces a grandes rasgos más o menos tenemos cómo sería el cálculo digamos, de los cálculos que tendríamos que hacer en los problemas de evaporación, ¿no? Acá nos tendríamos que hacer algo con respecto a la elevación del punto de ebullición de repente, cuando hay soluciones concentradas, que también hay que considerarlos en esa elevación. Bueno, ya va a estar la temperatura de ebullición de la solución, ya no va a ser la del agua, sino va a ser la que corresponda, pues, ¿no? Si no les dan la regla de Turing, le tendrían que dar cuál es la elevación para que ustedes no tengan que recurrir a las tablas de Turing. De todas maneras, le tendrían que dar como dato cuál será la elevación. Entonces simplemente le suman la temperatura de ebullición de la solución, va a ser la temperatura de ebullición del agua más justo la del agua pura. Y esa será la temperatura de ebullición que tienen que considerar en el diseño, ya no la del agua pura, ¿no? Bien, jóvenes, si no tienen ninguna otra pregunta, creo que nos vamos a quedar acá, visto que
están ustedes de asueto en las tardes, pero no nos hemos atrasado, estamos más o menos, ¿ok? Ya no sigo avanzando para no Profesora, seguir. Sí, ¿podría, dígame. podría compartirnos esa diapositiva de los problemas también, por favor? Ah, el problema está en la grabación, pues, ¿sí o Ah, ya, no? profesor. Me va a subir Claro, la grabación. está en la grabación, Ah, que va ya a está. estar en la grabación. Ajá. A ver, vamos a pasar lista acá. Vamos a ver quiénes están simplemente. Antes éramos 8, alguien se ha ido. Éramos 9. Bueno, ya. 6. Oigan, no se vayan, pues, para tomar la lista. Están muy apurados. A ver, ¿quiénes, quiénes están? Caballero, Orihuela, Masco, Eulogio y Victoria. ¿Qué Victoria eres? ¿Tu apellido? No, no parece. Ruiz Olivo. Ah, Olivo. ¿Ruiz o Olivos? Ruiz. Ruiz. Ah, ok, ya voy a ponerte de una vez. Ruiz, Orihuela. ¿Qué están haciendo jóvenes? ¿Están en la facultad o están en sus casas? No me dicen, ustedes están en sus casas. En la Bueno. facultad, profesora. Ah, están en la facultad. ¿Y qué están haciendo en la facultad? Cuéntenme, pues, yo voy a ir mañana. Ahorita estoy repasando en mi biblioteca, profesora. Ah, ok, listo, está bien. Entonces, ¿dónde están los demás? Yo creí que estaban haciendo gincana Hay o algo campeonatos de de policía. Ah, sí, pues algo deben estar haciendo. Caballeros, Victoria, a ver, Eulogio. A ver si me estoy equivocando. Ya, Caballero, ya puse Orihuela, Masco, Eulogio, Ruiz. Hay más, había más, creo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Se han ido, creo. Ya, pues. ¿Ustedes se acuerdan quiénes son los que se han ido? Y yo ya no los vi. Pero había, me parece, dos más. Bueno, entonces, caballero nomás, pues. Me falta alguien. Ni siquiera los 6 tengo. Sí, estaba mi compañero Treviños también, profesor. Pero se fue. Ah, Treviños, ya. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Pero acá mismo me falta alguien. Masco. Yo le he puesto Masco. Masco, Eulogio. Acá está Treviños. Ya apareció Treviños. Sí, profesora, me había Y, desconectado. y Ruiz. Ya, pues simplemente uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Bueno, si estamos los seis que son. No, me falta uno. Me falta uno. A ver, vamos a ver dónde está. Orihuela le he puesto. Sí, le he puesto Orihuela. Damasco también le he puesto. Eulogio también está. Treviños está más abajo. Y Ruiz también. ¿Quién más falta? Nada más. No hay alguien más. Deben haber 6 porque yo soy 7. A no ser que alguno de ustedes esté con doble aparato. ¿Están con doble aparato? Ah, no, ya están los 6. Ya estamos. Listo. Bien, jóvenes, entonces que pasen una buena semana, un buen fin de semana. Estudien, prepárense para la próxima práctica.
que va a estar sustantiva. A ver cómo vamos a hacer esta práctica. Ponemos de acuerdo con el otro jefe, con el jefe de práctica. Y así va a ser. Profesor, una Bueno, consulta. sí, dígame. ¿La práctica va a ser domiciliaria? ¿O aún no se sabe? ¿O no? ¿O será presencial? Sí, esto es algo que tenemos que decidir, a ver, y si hacemos una combinación. Sí, en realidad sí tendríamos que mandar un trabajo, pero vamos a ver, vamos a ponernos de acuerdo con qué sería lo mejor, lo más, y lo más rápido. Ok, probablemente sea un trabajo. Ustedes salen bien en los trabajos, pues, y después en las prácticas presenciales se caen, ¿no? Eso no me gusta. Bien, ya nos vemos entonces. Vamos a cerrar esto. Marcar salida. Cerrar sesión. Listo. Bien, jóvenes, entonces nos vemos Si mañana van a la facultad, me van a ver por ahí. Si no, nos veremos la próxima semana. Ok, Hasta que luego. tengan, que tengan un buen fin de semana. Igualmente. Ok, Luego, gracias, profesora. gracias por su asistencia.